Bien, vamos a hacer las pronunciaciones de la lengua maya. El primero es ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Cómo se dice en la lengua maya? Wihech, wihech, wihech es ¿tienes hambre? Podemos decir chanshipal, wihech, niño, ¿tienes hambre? La siguiente sería Bash Akat Abete. Son dos maneras en las que tú puedes hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres hacer? En este caso, Bash Akat Abmete. Y la segunda sería Bash Akat Abete. Una es con M y la otra es con B. Los dos significan lo mismo, no hay ningún cambio en ese sentido. Ba'ash akat amete y Ba'ash akat abete. Bien, pasamos en la siguiente. Vamos a. En este caso, aquí hay que agregar qué es lo que queremos hacer. Vamos a. Y ponemos un ejemplo. Koosh. Y le ponemos un verbo meya, que significa trabajar. Koosh meya. Koosh meya. Vamos a trabajar. La otra sería Koosh bashal. Koosh bashal. Koosh. Ahí es donde vienen los las glotalizadas, las vocales glotalizadas de Koosh. Koosh bashal. Bashal. Vamos a jugar. Y por último decía Kooshwenel. Kooshwenel. Vamos a dormir. La siguiente sería voy a cazar. ¿Cómo se dice? Nuka en tzon. Nuka en tzon. Aquí es lo importante en la pronunciación, los vocales glotalizados. Entonces, nuka, ka, ka, nuka en tzon. Tzon. Nuka en tzon. ¿Sale? Voy a buscar comida. Aquí son dos maneras muy importantes de decir y que son diferentes. Aquí vamos a explicarle. Voy a buscar comida, dependiendo. Y aquí le voy a explicar. Tan invinchahanal. Tan invinchahanal dice. Esto aplica cuando vas a buscar comida ya preparada, o sea, ya de anticipado, a lo mejor un evento o vas a invitar a tus compañeros y tienes previsto de manera pues anticipada esto, entonces vas a decir tan inbin chahanal, o sea, vas a buscar comida ya preparada. Ahora, la otra opción que pues cambia el contexto, tan inbin kashhanal, tan inbin kashhanal. Esto aplica cuando, por ejemplo, tú vas a ir a comer, pero aún no sabes qué es lo que vas a comer, o sea, todavía vas a ir a ver incluso que hay en el restaurante y para que tú pidas la comida, entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, vamos en la siguiente. Voy a plantar árboles frutales. Dice nukahen, nukahen impak che utial ich. Nukahen, nukahen impak che utial ich. Voy a plantar árboles frutales. Aquí quiero hacer una especificación. En el caso de Nukani Pakche, dice Pakche es Pak, viene de Pakal, de sembrar, y Che es un árbol, Utial Ich para que produzca, para que dé fruto. Entonces, Utial es una palabra para, y Ich es fruto, y que aunque también en la lengua maya, Ich puede hacer referencia al ojo, ¿no? Bien, la otra sería voy a pescar. Nukahen chukkai. Nukahen chukkai. Nukahen chukkai. Voy a pescar. La siguiente sería me voy a trabajar. Tan inbin meya. Tan inbin meya. Algunos hacen alguna contracción. Pueden decir
tin bin meya, que eso lo puedes escuchar en los pueblos también, pues es válido, ¿no? Así es como habla la gente, pero en la forma escrita también, de acuerdo a la norma, piden que se escriba tan in bin meya, tan in bin meya. Y luego viene la otra parte que dice, ¿quieres? Es como que ofrecerle a alguna persona algo, algún objeto, algún regalo. Dice, ¿quieres? Acate, 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 bashal. ¿Quieres jugar? Otro también está la parte estoy sediento o tengo mucha sed. En este caso sería ukahen. Ukahen. Por ejemplo, aquí tengo mi agua, café, lo que sea, y tienes ganas de tomarlo, sed. Ukahen. Ukahen. ¿Sale? Bien. La otra dice, tienes sed. En este caso, ukahech. Ukahech. O puede ser yantech ukah. Yantech ukah. Vamos a la cama, entonces aquí podemos decir kooshchital chak, kooshchital chak o simplemente kooshchital chakche, ¿sale? Son dos formas. Aquí, bueno, hay que ser muy específicos, sin embargo nos vamos a ir apegando un poquito a lo que es actualmente, ¿no? Entonces aquí dice que tengo que usar el baño, o sea, dice, yan y oko tukuchil ichkil. Oko, yani oko, tukuchil ichkil. Entonces aquí literalmente dice, yo voy o yo tengo que entrar. Kuchil es sitio, lugar. Ichkil, que se refiere que viene a bañarse, o sea, todo el cuerpo, echarte agua, de ahí viene. Sin embargo, pues si vas en maya es muy específico. Si tú, por ejemplo, vas a ir a hacer popó, entonces vas a decir yan y oko ta. Así se dice, yan y oko ta. Entonces simplemente saben que tú vas a entrar a hacer popó, ¿no? Entonces otro sería tienes que ir, o por ejemplo dice yan y oko wish, dice, o sea, ya haces una especificación, yo voy a entrar a orinar. Entonces, ¿a dónde? Pues obviamente a un baño, ¿no? Entonces el otro, pues bueno, también aplica en la vida moderna. Yan y oko tu kuchil ichkil. Entonces simplemente sabemos que en ese baño, pues es donde puedes hacer pipí, popó y bañarte, ¿no? Otra, tienes que ir al baño. Yan abin tu kuchil ichkil. Yan abin tu kuchil ichkil. Voy a darme una ducha. Nuka gen ichkil. Entonces voy a darme una ducha o simplemente voy a bañarme. El otro sería arco. Aquí vamos a hacer una diferenciación. En arco significa tip-ishche. Tip-ishche, que significa arco de flecha. Ahora bien, si tú haces referencia a simplemente algún objeto, una madera que quieres formarle un arco, entonces a eso le podemos decir huatzal, huatzal. Entonces es que viene de doblarse algo. Entonces huatzal. Pero si es el arco para la flecha sería tip-ishche. Luego la flecha. La flecha significa kash halal. Kash halal. Kash halal. Eso es lo que significa. Me voy al bosque. Es una palabra que dice tan imbin kash. Tan imbin kash. Aquí tan in se contrae en, puedes decirlo, timbin kash. Cualquiera de las dos son correctas. Tan imbin kash. O puedes decir nukahen kash. Kash. Bien. En el caso de papá, ¿cómo lo podemos pronunciar? Sería yum o también puede ser tat. Las dos son usadas en las comunidades. In yum, mi padre, in tat, mi padre, ¿no? Entonces, abuelo sería nol.
abuelo, nol. Abuela significa chich. Chich, que a veces hay una confusión a algunos cuando quieren decir algo duro como una piedra, ¿no? Sólido. Entonces ahí es chich, chich. Y tío se dice naan, naan, naan. Pero en estos pronombres vamos a hablar de los independientes que por sí solas, o sea, tienen un significado. Y en este caso sería yo. ¿Cómo puedo decir yo? Ten. Tú serías tech. Él sería, él o ella sería leti. 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 Él o ella. Fíjense nada más, viene el otro, nosotros. To'on. 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 Te'esh. Te'esh. Ustedes. Letiob. 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 Ellos o ellas. Y bien, bueno, vuelvo a repetir esta parte. Ten, yo. Tech, tú. Leti, él o ella. To'on, nosotros. Te'esh, ustedes. Letiob, ellos o ellas. ¿Vale? Bien, y la parte de y o con la palabra com, que se usa también. Entonces, en este caso se puede mencionar de esta manera. Yetel. Yetel. ¿Qué significa las dos? O sea, puede usarse como y, como un conector, pues, y con. Y voy a dar un ejemplo. Yetel ubashal. Yetel ubashal, que puede ser con su juguete y su juguete. ¿Sale? Pues bueno, espero que te haya servido este material. Pues la lengua maya es de esta manera. Y pues bueno, vamos a estar a la orden. Saludos. Kintushtik techkimak ol. Kanantaba, cuídate. Tujel Quintahuetel. Hasta pronto, otro día contigo, literalmente.